Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar destinado al Fondo de Asistencia Laboral. Hoy nos acompañan dos eminencias del tema, Alexia Rosenthal, socia del estudio Tanoira Casañ, especialista en mercado de capitales, derecho financiero y bancario, y Carolina Muriago, también socia de TCA y experta en derecho laboral. Siendo que el Fondo de Asistencia Laboral, o FAL, entraría en vigencia el 1 de junio de este año y es de carácter obligatorio, armamos este webinar para traer la mayor claridad posible al tema y contestar la mayor cantidad de consultas posibles al respecto. Al no estar reglamentada todavía, van a haber aspectos que no vamos a poder contestar con seguridad, pero les vamos a estar avisando con qué nivel de certeza sabemos o qué aspecto tenemos todavía dudas y qué cosas ya están en la ley. Así que les cedo la palabra a Alexia y Carolina. Yo soy Nicolás Guaya, CEO de Max Capital Asset Management, y les dejo con la parte normativa inicial a las chicas. Hola, buenos días a todos. Bueno, vamos a empezar hablando del FAL y específicamente de qué es lo que dice la norma, la nueva ley de modernización laboral que se sancionó el 27 de febrero y fue publicada y entró en vigencia el 6 de marzo de este año. Lo que vamos a decir primero es que el Fondo de Asistencia Laboral no tiene nada que ver con el fondo de cese laboral que habíamos visto en la ley de bases 27742, que lo que buscaba era crear un régimen indemnizatorio distinto. Era que a través del convenio colectivo, empresas y sindicatos se pusieran de acuerdo en crear un sistema indemnizatorio distinto del que prevé la ley de contrato de trabajo. Esto es otra cosa. Lo comento porque a veces se pueden confundir los nombres, pero el Fondo de Asistencia Laboral, que es el que surge de la Ley de Modernización, no busca reemplazar ni modificar el esquema indemnizatorio, sino que lo único que busca es ayudar al empleador a pagar indemnizaciones o pagos adeudados al trabajador en determinados supuestos que establece la norma. Entonces, lo que genera es un fondo, un mecanismo de aporte, que en los primeros proyectos de la ley se veía como algo voluntario y ahora es claro que es algo obligatorio, un aporte periódico que tiene que realizar el empleador y que puede utilizar cuando se genera un caso de extinción de los que establece la normativa para poder pagar parte de las indemnizaciones. Como vamos a ver, el empleador puede utilizar los fondos para pagar, puede decidir pagar los fondos con, digamos, estas sumas con fondos propios, sin utilizar el fondo, lo puede usar total o parcialmente. Cosas que son importantes decir es que, ahora vamos a ver cómo se compone este fondo, pero que va a ser frente a pago, el fondo, digamos, va a poder ser utilizado para pago de indemnizaciones de trabajadores que tengan como mínimo 12 años de antigüedad y que el fondo no va a comenzar a operar hasta que no tenga 6 meses seguidos de contribuciones para poder empezar a afrontar los pagos que le sean requeridos. 12 meses de antigüedad, ¿no, Caro? Sí, 12 meses de antigüedad y 6 para que empiece a funcionar el fondo, digamos. Perfecto. 12 meses de antigüedad del empleado contados a partir del momento de la extinción, 12 meses para atrás. Y lo que busca este sistema es dar previsibilidad al empleado, digamos, se ve en muchos casos una empresa, una pyme, una empresa que cierra, que no puede pagar las indemnizaciones, ahora van a estar estos fondos en una cuenta inembargables donde van a poder, de los que va a poder usar el empleador, y también para el empleador es un beneficio tener esos fondos separados en términos financieros y en términos de lo que tiene que ver con reservas, también representa un beneficio. Entonces, Caro, buen día. Yo creo por ahí acotar algo, que lo que es muy importante es que los fondos no son parte del balance de la empresa, que están absolutamente segregados, están separados, son independientes, son inajenables y son inembargables. Esto es súper importante lo que acaba de decir Caro. Bien. O sea que en un proceso de quiebra, digamos, algo que no va a entrar, o sea, el juez no va a decir esto lo vamos a repartir de tal manera con los acreedores, sino que eso queda aparte solo para pagar indemnizaciones. Correcto, ahora vamos a ver a dónde está la plata, pero claramente está por fuera del balance de la compañía. Y como decía recién, esto tiene que estar afectado únicamente al pago de indemnizaciones, digamos. Hay sanciones graves para el empleador si pretende usar estos fondos para un destino distinto del que está específicamente previsto en la norma. Este régimen entra en vigencia el 1 de junio de este año, pero está previsto que pueda ser
prorrogada esta entrada en vigencia por hasta 6 meses más. Los aportes, digamos, ¿cómo se fondea el Fondo de Asistencia Laboral? Es con contribuciones que están pactadas en la ley, digamos, un 1% para grandes empresas y un 2,5% para microempresas y pymes. Está establecido que estos porcentajes pueden incrementarse en un futuro por el Poder Ejecutivo, pero en principio estos son los valores. Y esto, como decíamos, no reemplaza ni modifica el esquema indemnizatorio que tenemos hoy, ni tampoco la responsabilidad íntegra en cabeza del empleador de pagar las indemnizaciones. Para ponerlo bien claro, esto no genera una obligación ni de ARCA, que va a ser como el agente de retención, ni de la CNB, ni de las entidades habilitadas de CNB, ni del Estado. Nadie va a tener una responsabilidad indemnizatoria que queda íntegramente en cabeza del empleador. Y va a poder utilizar estos fondos para pagos respecto de empleados que estén debidamente registrados, porque respecto de los cuales se ingresó el fondo. Este 1% o 2,5% es sobre las remuneraciones que el empleador tiene en cuenta a los efectos del CIPA, a los efectos del cálculo previsional. De esa masa salarial es el 1% en un caso y el 2,5% en el otro caso. O sea que una empresa paga, llamémosle, 100 millones de pesos de sueldos bruto en un mes específico. 1 millón, en el caso de una empresa grande, sería destinado iría a ARCA y terminaría en un FAL. Correcto. Ahora vamos a ver, no está bien establecido cómo es que se va a hacer el procedimiento, porque obviamente necesitamos que los aplicativos de ARCA se actualicen y se ajusten a lo que es la nueva normativa, pero como esto va a implicar una reducción de la contribución patronal, en principio, y está establecido en la norma que se va a utilizar un mecanismo semejante a lo que es hoy la retención o el pago de aportes y contribuciones, creemos que va a ser una modificación de lo que hoy es el 931, el ingreso de cotizaciones mensuales, y donde se va a establecer puntualmente este 1% que va a ir, ahora vamos a ver, a las entidades que lo vayan a administrar e invertir. Bien. Como decía antes, no aplica para empleados que no estén debidamente registrados, y si hay empleados que tienen alguna deficiencia en la registración, deficiencia en la fecha de ingreso, deficiencia en el registro del salario, solamente va a poder ser utilizado respecto de la parte debidamente registrada. Como comentábamos recién, esto no genera ningún costo adicional al empleador porque al mismo tiempo que se prevé este 1 o 2,5% de aporte al fondo, se reducen las contribuciones patronales en igual medida. Entonces, hoy esto tiene costo cero para el empleador. Bueno, ahí justamente hubo una pregunta al respecto de eso. ¿Es el 2,5% de lo que se paga hoy adicional? No. O sea, vos, si vos hoy pagás X de contribuciones, corregime, Caro, una parte de eso te va a volver a vos empresa a través de ARCA, y el circuito, y si no me equivoco, y lo que dice la ley, es que va a ir físicamente la plata a ARCA, digamos, y va a volver a la empresa, donde la empresa en realidad lo que va a decir es suscribime a un tal FAL o metelo en un fideicomiso FAL, y eso va a quedar en cabeza de la empresa. Pero no significa un costo adicional a la empresa respecto a lo que paga hoy por contribuciones ni por salarios. Claro, yo lo que creo que va a hacer es, digamos, hoy cuando nosotros ingresamos el 931 todos los meses, ingresamos un fondo total que va a diferentes subsistemas de seguridad social. Bueno, hoy, por ejemplo, uno se va a reducir en un 1,5% y va a ir automáticamente de ARCA al fondo que la empresa elija. Como hoy, por ejemplo, va a la RT que nosotros elijamos o al seguro de vida que nosotros elijamos, va a ir a una a un fondo que la empresa elija, que no puede ser un fondo que tenga vinculación directa o indirecta con la empresa. Y otra cosa que también quería comentar es que... No, iba a decir que el fondo no es aplicable para el régimen de casas particulares ni tampoco para el régimen de construcción. Ahí lo que yo quería agregar es, están preguntando el tema del balance. Lo que no puede es disponer del dinero. O sea, como vamos a ver después, vamos a ver dónde va este dinero. Este dinero va a los vehículos de inversión colectiva, que son fideicomisos y fondos, que están por fuera del patrimonio, digamos, están
abocados a un quit distinto, que es el quit de ese vehículo, con lo cual los fondos están segregados del patrimonio de la compañía. Por supuesto, la compañía es el titular de esos fondos, pero digo, los fondos están por fuera, esto quiere decir, son inembargables, son inajenables y son independientes y separados y segregados de la compañía en estos vehículos, es, digamos, en ese sentido. Y así como Nico dijo al principio, muchas de las preguntas que está contestando, por ejemplo, Caro ahora, falta reglamentación. Lo único que tenemos ahora es la ley. ¿Qué falta? Falta un decreto reglamentario, falta la resolución del Ministerio de Economía, falta la reglamentación de ARCA y falta la resolución de CNB, donde va a decir bien, va a reglamentar estos vehículos. Entonces, miren todo lo que falta todavía definir en el marco para reglamentar la ley que hoy existe. Por eso, digamos, falta mucho todavía de regulación, pero el marco está dado por lo que estamos explicando acá. Ahí hay muchas preguntas en el chat respecto a cómo esto impacta contablemente. Vos, Caro, dijiste que esto no es un activo de la empresa. Me parece que a nivel contable esto sí, porque las cuotas partes, en el caso de ser un fondo común, van a estar en cabeza de la empresa. Entonces sí lo va a poder registrar como un activo, o sea, va a ser parte de la empresa, solo que al tener objeto específico y a estar protegida por la ley no va a poder ser embargable ni nada. Pero sí va a ser parte del activo. Como decíamos, es un patrimonio de afectación específica y tan es así que, de hecho, al momento de pagar las indemnizaciones no vuelve a pasar por el empleador. Va a ser el fondo que pague directamente al trabajador, más allá de que, como decíamos, el empleador lo puede usar parcialmente y decidir pagar un porcentaje con el fondo y un porcentaje en forma directa. Pero el FAL va a transferir directamente al trabajador. Para salirse de la discrecionalidad del uso de fondos del empleador, digamos, va directo, para no menoscabar esa garantía del patrimonio separado, paga directo el vehículo. Bien, y claro, yendo un poco al procedimiento, lo que está previsto en la ley es que cuando se dé uno de estos supuestos de extinción que prevé la normativa, hay varios artículos citados, vamos a decir, el despido sin justa causa, preaviso de integración, despido plazo fijo, despido por falta o ausencia de trabajo y indemnización por fallecimiento, entre otras que están establecidas puntualmente en la normativa. El empleador va a tener que remitirle al fondo toda la información que tiene relacionada con el trabajador, la liquidación que practicó, la antigüedad, toda la información y la cuenta del trabajador para que dentro de los 5 días hábiles ahí el fondo pueda hacer el pago directamente a el empleado. Ahí tenemos algo que generó algunas preguntas y es que la obligación indemnizatoria hoy para el empleador es de 4 días hábiles y acá está previsto que en 5 días y tampoco dice bien a partir de cuándo, digamos, porque también el fondo lo recibe en un determinado momento. Hay que ver cómo juegan estos días, pero en principio lo que está previsto hoy en la norma es que tiene 5 días hábiles para pagar las indemnizaciones al trabajador. Y ahí, Caro, un aspecto importante que también levantó Alexia, de que acá falta reglamentar un montón de cosas, y esto también trajo muchas preguntas de parte de nuestros clientes, es cómo va a funcionar la operatividad en ese sentido, porque la ley de fondos dice que yo tengo que pagar a quien sea que a mí me mandó y la misma cuenta que ejecutó la suscripción. Y en este caso voy a tener que la plata me va a llegar de ARCA. ARCA me va a decir, o la empresa me va a decir, eso me corresponde a mí y yo tengo que poner las cuotas partes a nombre de una empresa y después cuando se ejecute el rescate se lo tengo que pagar a un tercero. Eso va en contra de cualquier cosa que hay hoy escrito a nivel fondos. Por eso es muy importante la reglamentación, como mencionó Alexia. Correcto, no va a haber identidad entre quien suscribe y quien rescata, es perfecto lo que dijiste, Nico, por eso falta la reglamentación de CNB donde va a tener algo específico para el mecanismo de estos FAL, correcto. Porque la idea un poco, Caro, la idea un poco es que, digamos, que el mercado de capitales administre grandes bloques de liquidez en un quit que sea de la empresa para permitir como estrategias de inversión corporativas, digamos, de alguna manera más sofisticadas, no que sea por empleado. Entonces, la idea es es como que reúna, ahora lo vamos a ver en detalle, pero de quién viene va a ser de ARCA, va a estar identificado a nombre de una empresa, pero después va a pagar al empleado. Eso se da de patadas, como bien dijiste vos, Nico, con la lógica de hoy de un fondo. Tal cual. Y esto, como decíamos, los fondos van a estar administrados e invertidos por entidades habilitadas por la CNB. Todo esto, como decíamos, requiere cierta reglamentación. ARCA va a ser el agente recaudador, se va a enviar y se va a hacer una cuenta individual por empresa.
no va a ser individualizable por trabajador, sino que por empresa en general. Y ahí es donde van a estar estos fondos. Y otra cosa que también generó mucha preocupación, porque hubo, digamos, muchos comentarios, sobre todo en los primeros proyectos, es qué pasa si el fondo no alcanza para cubrir las indemnizaciones, y obviamente la insuficiencia del fondo no afecta la responsabilidad del empleador del pago íntegro de las indemnizaciones en caso de despido. Y ahí, como vos mencionaste al principio, puede también optar por no usarlo. Entonces dice, yo quiero pagar las indemnizaciones con capital totalmente propio que esté dentro del balance hoy, y puede usarlo parcialmente, puede también sobreintegrar. No sé si me estoy adelantando un poco, pero puede también, además, si quiere, una empresa, además de lo que es obligatorio, ese 1% para empresas grandes o 2,5% para micro y pymes, puede también optar por sobreintegrar el FAL para tener una reserva específicamente para indemnizaciones, y ya vamos a ver por qué es que podría una empresa optar por hacer eso, y tiene que ver con cuestiones impositivas. Pero bueno, no me quiero adelantar y pisarles un poco los temas, pero hay razones para hacer eso también. Correcto. Sí, tal cual. Digamos, además de estas contribuciones obligatorias, que son las que mencionamos recién y que reducen en igual medida lo que tiene que ver con contribuciones a la seguridad social, también el empleador puede hacer contribuciones voluntarias. Voluntarias. Digamos, hay distintas cuestiones porque además de ahí cualquier otra cuestión que incremente el fondo es bien amplia en lo que permite que haga el empleador para incrementar las sumas que están en el fondo. Bueno, esto, como decíamos, en términos de beneficios, ¿qué trae? Para la empresa, un patrimonio separado para poder pagar indemnizaciones. No implica un costo adicional hoy para el empleador, porque se reducen las contribuciones patronales, y aumenta la previsibilidad para el trabajador. Para el trabajador, digamos, no, de ninguna manera está en una peor posición de la que estaba antes de que entrara en vigencia esta norma, o ahora que todavía no está en vigencia el régimen, porque tiene más previsibilidad y va a haber un fondo específico para el pago de indemnizaciones que hoy no tenemos, y hoy puede ser que si la empresa no las puede afrontar, el empleado no tenga cómo cobrar las indemnizaciones que le corresponden. Entonces, para el empleado, digamos, también hay un beneficio, que es en caso de que una empresa entre en quiebra, hay un patrimonio específico para poder indemnizarlos a los empleados previo a tener que, o sea, o que no quede afectado por el proceso de quiebra, ¿no? Entonces, es un beneficio para el empleador, porque le ahorra, por un lado, costos, porque esto es un costo fiscal, no es un costo para la empresa adicional. Y para el empleado, el hecho de que, digamos, llegado al caso de que sea una empresa en proceso de cierre, hay un patrimonio de afectación específica que no le digo que garantiza el 100% de las indemnizaciones, pero por lo menos una parte de esas indemnizaciones pueden ser cubiertas con ese fondo. Claro, hoy que todavía no está en vigencia el FAL, el empleado no están esos fondos reservados específicamente para el pago de indemnizaciones. Ahora van a estar, entonces eso sí, da cierta tranquilidad y previsibilidad al trabajador, independientemente, como decís, de que alcance para el 100% o no, pero van a haber fondos reservados. Perfecto. ¿Y el empleador no tiene discrecionalidad para usar esos fondos? Salvo para estos temas, si no tiene una penalidad, con lo cual están abocados a este uso de fondos segregadamente. Tal cual. Y la penalidad, vamos ahora a hablar un poco de eso, es grave porque lo que prevé es que si la empresa utiliza el fondo para situaciones no previstas, digamos, un artículo distinto de los que mencioné de los supuestos de extinción laboral, o elige como entidad un fondo que esté relacionado, vinculado directa o indirectamente, que es otra de las prohibiciones, puede tener que pagar una multa que es del doble de todo lo que esté en el fondo. Digamos, contribuciones, donaciones, rendimiento, todo lo que esté ahí, puede ser que tenga que pagar una multa del doble. Entonces, eso es grave la multa para que no haya desvíos y el empleador no puede utilizar esos fondos para algo distinto. Hay muchas preguntas de los vehículos también ahí, por lo que estoy viendo. Ahora vamos a llegar a eso. Sí. Si quieren, vamos a eso, no sé, Caro, como digas. Dale, si querés termino con estas tres que me quedan rápido y vamos.
Otra cuestión importante que está previsto como para el futuro, obviamente sujeto a reglamentación y sujeto a lo que diga la Secretaría de Trabajo, en cada caso, es que si yo como empleador veo que en el fondo hay suficientes montos como para afrontar las indemnizaciones del personal que tengo, puedo pedir la suspensión de este aporte mensual. Eso dice que va a estar también sujeto a reglamentación, así que no sabemos qué es lo que va a decir la reglamentación al respecto. O sea que en caso de que yo, por ejemplo, paso a tener muchísimos menos empleados y me sobra FAL en términos de que la contingencia de despido de todos los empleados que me quedan es mayor que el FAL, es menor que el FAL, puedo dejar de aportar al FAL. Sí, bueno, obviamente probablemente ya tengan que pedir permiso para eso, pero hay un caso en el cual se podría dejar de aportar al FAL, que es ese, digamos, que me quede pocos empleados o ningún empleado, o que la contingencia sea menor a lo que tengo hoy invertido en FAL. Correcto. Hay dos supuestos distintos. Uno que tiene que ver con el cese de actividades o si no tengo empleados durante 6 meses, que ahí está previsto que me devuelvan todo lo que quedaba pendiente en el FAL a mi empleador. Pero hay otro que dice, bueno, quiero suspender por algún periodo de tiempo el pago de esta contribución. Y eso sí requiere una autorización de la Secretaría de Trabajo, yo voy a tener que mostrarle los números, tengo tantos empleados, cubro las indemnizaciones de todos, pedir la suspensión, después tal vez se puede reanudar, no, en ese momento no me devuelven nada, es solamente dejar de aportar mensualmente porque ya tengo cubiertas las contingencias laborales. Bien, perfecto. Y en términos de impuestos, lo que establece es que van a estar exentas del impuesto a las ganancias las contribuciones al fondo que haga el empleador y los rendimientos del fondo, los intereses y cualquier otra renta derivada de las inversiones va a estar exenta del impuesto a las ganancias. Lo que Igual va a estar que las indemnizaciones, ¿no? O sea, cuando a mí se le paga las indemnizaciones al empleado, esas van sin impuesto a las ganancias. Acá la acumulación es como si hubieras estado juntando la plata para indemnizarlos y esa tampoco paga ganancias. No paga ganancias lo que esté en el fondo, pero sí va a tener ganancias, obviamente, lo que el empleado deba tributar por su régimen de empleado en la cuarta categoría de ganancias, digamos, eso no afecta el régimen de lo que yo tengo que pagar. Entonces ahí sí va a haber, digamos, de hecho, cuando yo le paso al fondo lo que tiene que pagar a cada empleado, va a estar la liquidación y va a tener que estar eventualmente una retención de lo que yo tenga que hacer en términos de ganancias. Por ejemplo, en el caso de un acuerdo de partes, en caso de directivo ejecutivo, lo que excede al mínimo legal que está grabado, eso no cambia lo que tiene que ver el régimen de ganancias con respecto del empleado, pero sí, para el empleador, como decíamos, las contribuciones, los rendimientos y cualquier otra renta derivada va a estar exenta del impuesto a las ganancias. Y ahí agrego que, perdón, Nico. No. Dale. Que los fondos comunes de inversión y los fideicomisos que vamos a ver ahora son totalmente transparentes, o sea, fiscalmente transparentes a estos efectos. Y que el tema de débito y crédito, que también están preguntando mucho, hay como un consenso de que se va a buscar garantizar la exención a través del decreto reglamentario, de manera explícita, digamos. Eso es muy importante. Eso es importante también y hay muchas preguntas, como dijiste, Alex. Los fondos por adentro del fondo obviamente no paga impuesto al débito y crédito, ya lo sabemos. Y yendo un poco a lo que mencionaste sobre el impuesto a las ganancias, Caro, yo voy a aclarar unas cosas porque veo que hay mucho contador conectado, por lo menos gerente financiero, haciendo preguntas del impacto de esto. Vos, una empresa que tiene inversiones, digamos, sueltas, digamos, supongo que tiene títulos públicos, al cierre del ejercicio eso lo va a haber generado una ganancia y va a pagar impuesto a las ganancias por lo generado, digamos, por la renta generada por esos activos financieros, ¿no? En este caso va a haber un vehículo que va a estar adentro del balance, porque las cuotas partes están a nombre de la empresa, que va a generar un resultado positivo, pero ese resultado positivo no va a pagar impuesto a las ganancias, está exento de impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque esto tiene un fin específico que es el de pagar indemnizaciones y todo el mundo de indemnizaciones está exento de impuesto a las ganancias. Sí, es el artículo 67 de la 27802. Perfecto, qué bueno que tenemos abogados acá conectados. Pero es exactamente lo que dijiste, es así. Bien, de mi lado no tengo mucho más, sí aclarar que lo que sí está alcanzado por el impuesto a las ganancias, dice la ley, son las comisiones, pero no sé, si quieren después vamos a las preguntas laborales y si quieren avanzamos con la presentación.
Dale. Bárbaro. Dale. Y a ver, comisiones. A ver, ¿qué serían las comisiones en este caso? La comisión de administración de alguno de los vehículos. Llamémosle, por ejemplo, vamos al caso de un fondo común de inversión. Fondo común de inversión tiene una comisión de administración que está compuesta por la comisión que queda para la sociedad gerente y una comisión que va para sociedad depositaria. Esa, la de sociedad depositaria, sí paga IVA, eso se va a seguir pagando. Entonces, en ese sentido no cambia. Y la totalidad de esa comisión, que esa comisión está en forma de tasa nominal anual, que significa que es algo que vos pagás a lo largo de todo un año, una parte cada día, ¿no? Es 1 dividido 365, lo que se va sacando de una cuota parte diaria, así como se conforma el pago de la comisión de un fondo común de inversión, y en un fideicomiso sería igual, ¿no? Una parte para cada cierre de balance. O sea, lo que no que van a ver explícitamente ni que van a tener que pagar extra para administrar estos vehículos. Por lo que sabemos hoy en día de vehículos, por lo que hablamos con la CNB, y esto no está reglamentado, pero es lo que como pensamos que saldría, habría 2 grandes bloques de vehículos. Uno serían los fondos comunes de inversión, y en ese caso, y yendo un poco a las preguntas que veo que están saliendo al respecto, no sabemos si va a haber una cuota parte específica FAL, sino me parece que, y por lo que nos dijo CNB, estos van a ser fondos específicos FAL, probablemente tengan hasta el nombre FAL, o sea, se van a tener que aprobar reglamentos de gestión que digan FAL. No sabemos el tema límites, si van a ser límites distintos a los de un fondo de inversión actual. Probablemente sean un poco más restrictivos con lo que es inversiones en el exterior. Eso es algo que puede pasar. No creemos que va a haber un mínimo, y esto yendo muchas preguntas que nos han hecho es si el fondo va a tener que invertir sí o sí en títulos públicos. Me parece que no va a hacer falta. Yendo un poco a cómo pensamos que van a estar armados estos vehículos, es muy probable que por el volumen que tengan y quién es el gran emisor de deuda hoy en día en Argentina, creo que van a tener títulos públicos en su gran mayoría de todos modos, con lo cual no creo que haya un mínimo que nos diga la CNB que tengamos que tener de títulos públicos, pero es algo que tampoco lo sé, es algo que suponemos. ¿Y cómo van a estar compuestos estos fondos? Y probablemente cada gestora, cada sociedad gerente o cada administradora de fideicomisos tenga uno o más FAL. Por ejemplo, yo en Max Capital puedo lanzar un FAL para que suscriban múltiples empresas que esté atado con instrumentos atados a la inflación, por ejemplo. Es algo que tendría lógica, ¿no? Porque el pasivo, que sería el pago de indemnizaciones futuras, tiene cierta correlación con la inflación. Los salarios van bastante cerca de la inflación en una serie de largo plazo. Pero también puedo tener un FAL que ofrezca, por ejemplo, cobertura cambiaria para empresas que tienen, por ejemplo, una nómina de empleados de tecnología con sueldos dolarizados o en dólares que prefieren aportar aportar a un fondo que sea dólar link, por ejemplo, porque sus pasivos, o sea, las indemnizaciones futuras, van a estar más atadas al tipo de cambio que a la inflación. Entonces, supongamos que Max Capital decide lanzar un fondo SER y un fondo Dollar Link, y ahí van a suscribirse múltiples empresas a cada uno de esos fondos o a solo uno de esos fondos. Así es como pensamos que va a funcionar la parte de fondos. Y en el caso de fideicomisos, no me quiero adelantar un poco cómo funciona un fideicomiso, porque ahí la experta es Alex, pero va a ser similar en términos que se va a pagar un fideicomiso y ahí van a suscribir múltiples empresas. Ahí te dejo si querés un poco, Alex. Bárbaro, gracias, Nico. Sí, un poco para ir para atrás, o sea, claramente los fondos van a estar administrados por vehículos de inversión colectiva registrados en la Comisión Nacional de Valores. Y esto es lo que le da transparencia, le da trazabilidad, le da tranquilidad al mercado de capitales y a los empleados y a los empleadores. ¿Cuáles son los vehículos de inversión colectiva? Como bien dijo Nico recién, o fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros. Los fondos comunes de inversión tienen, como dijo Nico, la sociedad gerente, la sociedad depositaria. Max es referente, Max Asset es referente en el mercado, es una de las grandes, digamos, sociedades gerentes de fondos comunes de inversión. Y después está el mundo de los fideicomisos financieros. ¿Qué tiene, digamos, la empresa? ¿Tiene una cuota aparte del fondo común de inversión o tiene un beneficio sobre el fondo común, sobre el fideicomiso? ¿Qué sabemos ahora? Lo que sabemos son por reuniones informales, en realidad formales, pero
de ida y vuelta con la CNB, pero no hay nada escrito. De hecho, hoy 4:30 de la tarde, algunos estudios jurídicos nos reunimos con CNB para seguir trabajando este tema. Todavía no está la reglamentación. Lo que sí nos fue diciendo la CNB es que, digamos, que va a haber, como bien dijo Nico, fondos FAL, que son fondos específicos FAL, que van a tener la denominación FAL y que va a tener un 100% de activos en principio nacionales, que ni siquiera los CDRs van a estar dentro de la cartera. Eso lo dijo informalmente hasta ahora. Y que los requisitos son que la cartera de estos fondos o de estos fideicomisos tengan disponibilidad de liquidez inmediata, por eso los activos tendrían que ser, digamos, de alguna manera de posibilidades pasibles de ser de liquidez inmediata, pero que también tengan algún tipo de rendimiento. O sea, que tengan algún rendimiento razonable, que eso va a ser a favor del empleador, pero al final del día del empleado. Sobre quién va a conformar la cartera, el asset allocation es 100% de la reglamentación que traiga el Ministerio de Economía. Hoy no está todavía. Ese asset allocation no está reglamentado. Lo único que nos dijeron es que van a ser prioritariamente nacionales. ¿Qué más podemos decir? Bueno, que existen los fondos y los fideicomisos, que ambos son absolutamente transparentes en cuanto a segregación, en cuanto a que salen del patrimonio de la compañía y demás, y que tienen una cartera de inversión. Tienen pros y contras los fideicomisos y los fondos. Algunos que fuimos identificando, por ejemplo, el fideicomiso tiene un monto máximo de emisión, con lo cual, como en realidad el FAL es acumulativo, porque las empresas van entrando y cada vez tienen más empleados o menos empleados, pero es dinámico, quizás el fideicomiso tiene esa contra que tiene como un monto máximo. Pero por otro lado, que el fondo común no lo tiene, porque puede tener tantas, de alguna manera, cuota partes como quiera, que se suscriban y no tiene un máximo. Por otro lado, el fideicomiso es un poco más flexible. ¿Por qué? Porque puede dividir el patrimonio en clases de valores fiduciarios que pueden tener derecho a ciertos activos del fideicomiso. O sea, ofrece mayor flexibilidad, lo que hace a permitir diferentes estrategias de inversión de distintas empresas dentro de un mismo vehículo que puede ser multiempleador. Cuando en realidad un fondo común de inversión, todas las cuotas partes tienen derecho indivisamente a todo el patrimonio. Pero por otro lado, las sociedades gerentes pueden hacer muchos fondos comunes de inversión, como dijo Nico, con diferentes perfiles, para que las empresas puedan adoptar en la medida que quieran o invertir en cada uno de esos fondos. Con lo cual, tienen pros y tienen contras, pero ambos vehículos son absolutamente compatibles con este tema de segregar los activos, de tener algún tipo de rendimiento y de tener liquidez inmediata en caso de que sea de alguno de los escenarios que Caro mencionó. Bueno, el tema del 1% que dijo Nico, que está reglamentado así, es bajo, es bastante desafiante, porque hay que pagar sociedad gerente de depositaria y tiene algo. ¿Qué pasa con el agente de colocador de inversión integral, el ACDI? Hay como muchos desafíos para que también no se canibalicen otros instrumentos de inversión colectiva, porque el 1% realmente para una administración así es desafiante de no pasarse de ese techo. Sí, ¿no? Para el caso yendo al caso particular de una sociedad gerente, esto cambia varias cosas para nosotros. Vamos a tener que llevar un registro mucho más cercano, más exacto de a quién le estamos pagando, porque va a ser una figura distinta a quien nos suscribió. Tenemos que ver la razonabilidad del pago del rescate, que implica muchas cosas distintas respecto a cómo funciona hoy una sociedad gerente, con lo cual... y yendo a lo que mencionaste vos, Alex, de si va a seguir existiendo la figura ACDI o no, en la reunión que tuvimos con CNB es uno de los puntos que se llevó a revisar, digamos. No tiene nada decidido, en la ley no dice nada, así que puede haber o no el rol de ACDI como intermediario o distribuidor de fondos, pero bueno, saldrá a costo de la sociedad gerente que quiera o no tener ese canal de distribución y pagarlo. Correcto, también surgió el tema de ¿un solo FAL multiempresa o un FAL por cada empresa? ¿Cada empresa tiene que tener cuentas por separado o no? Todo esto, digamos, todavía no está definido en la normativa. Hay guías de lo que pensamos que va a pasar, como dijo Nico, por lo que estuvimos hablando con el regulador, pero ¿qué pasa si una empresa no elige ni fondo común de inversión ni fideicomiso? Es como era la AFJP, donde lo va a establecer de facto alguien, la CNB. No, la CNB dijo, no, tendrá su penalidad por no hacerlo. Digo, hay cosas que todavía no están del todo definidas, que tenemos un indicio de lo que piensa el regulador. O la posibilidad de esto, de que una empresa tenga más de un fondo común de inversión o más de un fideicomiso para manejar su propia estrategia de liquidez, determina a qué fondo unilateralmente aporte y cuánto.
el cálculo de la indemnización, por ejemplo, Caro, ¿es de la empresa solamente o hay alguna responsabilidad del administrador de estos fondos de hacer una debida diligencia sobre el cálculo de indemnización? Entendemos que en principio no, pero todo eso falta regular todavía. No sé, chicos, si querés que veamos un poquito las preguntas para tratar de contestarlas, ¿qué te parece? Sí, si querés, si querés cerremos el tema porque hay preguntas sobre el tema de la portabilidad. Ah, perfecto. Justamente hay una pregunta acá de Luis, si el empleador puede tener FAL en diversas administradoras. Sí puede, o por lo menos hoy no lo limitó, la ley no lo limitó a eso. Y la pregunta es si me puedo cambiar de FAL en algún momento, ¿no? Suponiendo que estoy aportando a la sociedad gerente A y en algún momento digo, quiero derivar mis nuevos aportes a la sociedad gerente B. Y ahí hay que separar dos cosas. Es muy distinto los nuevos aportes, que debería ser algo relativamente simple, y es algo que tampoco sabemos, pero lo vamos a suponer, que seguramente haya algún tipo de tiempo mínimo de permanencia por una cuestión de lógica operativa. Si todo el mundo decide todos los meses cambiar de FAL, Arca va probablemente volcar en términos operativos porque, digamos, hay que seguir esa trazabilidad que es imposible si estamos todos cambiando de FAL todo el tiempo, y eso sería aún teniendo en cuenta solo el flujo. Si a uno que dice quiero cambiar el stock, o sea, lo que yo ya aporté a sociedad gerente A, quiero también mandarlo a sociedad gerente B, debería estar en su derecho, pero ahí choca algo con la ley. No sé si, Caro, tenés algo para comentar al respecto, pero esto que tiene un objeto específico, vos solo podrías rescatar de un fondo para pagar indemnizaciones. No podrías rescatar para suscribir a otro FAL, ¿o me equivoco? Por lo menos como está la ley. Tal cual, como está hoy estipulado, solamente dice que es para el pago de esas indemnizaciones. No está previsto que vos puedas rescatarlo para pasarlo a otro. Ok, perfecto. Pero por otro lado se hablaba que la portabilidad es un derecho, o sea que yo podría pasar de un FAL a otro o de un FAL a un fideicomiso. Eso está como para reglamentaria. Y ahí tenemos todo el tema de la liquidez. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo, no sé, si hay un plazo fijo, si hay una ON sin cotización? ¿Cómo hago para transferir esos activos y no liquidarlos en un momento donde pierdo muchísimo porque no hay mercado? Entonces, rescate en especie, no hay rescate en especie, en vez de para que no tengan que liquidar ese activo que no es líquido para poder pagarme mi cuota parte para poder ir a otro lado, puedo rescatar en especie y llevarme ese activo. Eso todavía no está reglamentado, pero lo que dijo Caro es muy importante, solamente puedo sacar la plata para pagar la indemnización. Entonces, ¿cómo hago para cambiar, siendo la portabilidad un derecho? Ahí hay otra diferencia entre el fideicomiso y el fondo, ¿no? Porque el fondo, el cuotapartista tiene derecho sobre las cuotas partes, pero no sobre los activos, y además el patrimonio es indiviso, como vos mencionaste, Alex. Entonces, ¿cómo hago yo para dividir los activos si además tengo un plazo fijo y tengo que girar parte de esos activos hacia otro? Que además el cuotapartista no tiene derecho sobre los activos, tiene derecho sobre las cuotas partes. Entonces, un fideicomiso que capaz tiene al tener un patrimonio divisible, se podría hacer, o por lo menos sería menos engorroso que hacerlo con un fondo común de inversión. Pero bueno, es otra de las cosas que restan reglamentar y capaz que chocan un poco con el espíritu de la ley, con la realidad operativa de cómo funciona todo el mercado de capitales y especialmente la ley de fondos. Sí, es operativamente complejo, correcto. Así es. Bueno, si quieren, no sé, Caro, si querés agregar algo, Alex, si no podemos ir un poco a las preguntas. Estuve juntando un poco los temas que fueron más repetidos. Vale. Preguntas, pero creo que una de las más importantes es si esto incluye arreglos de salida o solo despidos. La pregunta creo que es si uno arregla una salida con la empresa en la cual recibe un monto de dinero. ¿Eso puede salir del FAL o tiene que salir de otro lado? Sí, es el típico caso que está especialmente previsto en la norma del mutuo acuerdo de partes, la extinción por mutuo acuerdo de partes o el 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, está específicamente previsto. Ahí he escuchado que hay algunos comentarios diciendo que tal vez es el caso en el que sí se puede usar por como está previsto en la ley, pero es tal vez un poco más complicado que el resto porque no es como en los otros supuestos en los que las indemnizaciones están tarifadas. Yo en el marco de un mutuo acuerdo de partes puedo pagarle al empleado lo que quiera y entonces en ese sentido tendría que enviarle al fondo tal vez el mutuo acuerdo, pero eso es lo que
según algunas voces, podía dar lugar a un poco más de desvíos. No tanto, en realidad, porque tengo que tener un acta notarial, pero bueno, en definitiva, no son tarifadas como todo el resto de las indemnizaciones que sí mencionan. En pocas palabras, sí se puede usar para un mutuo acuerdo, está previsto, habrá que ver después en términos de reglamentación qué es lo que tiene que acompañar el empleador al fondo para liberar este monto que no surge en sí de la ley. Perfecto. Y una pregunta es si se puede usar para pagar renuncias. Claramente no, solo despidos. No, renuncias no está previsto en la ley. Bien, perfecto. En caso de renuncia, además, tengamos en cuenta que solamente se paga la liquidación final, o sea, días trabajados, SAC proporcional, vacaciones proporcionales, que es lo que se paga en cualquier caso de extinción. Y para eso no se puede usar el FAL. No está previsto en la ley. Perfecto. La otra pregunta, y creo que eso sí está en la ley, ¿provincias y municipios van a tener FAL, van a tener que aportar al FAL? Tengo entendido que no, que es solo lo que es ley de contrato de trabajo, ¿no? O sea, que no entra ni empleadas domésticas, ni empleados de construcción, ni en provincias, municipios, ni la nación, tengo entendido. Tal cual. Dentro de las exclusiones está solamente casas particulares y construcción, pero tiene sentido que sea para el empleo privado que aplica la ley de contrato de trabajo porque remite, cuando habla del pago, digamos, para qué pago se puede usar, a lo que es la ley de contrato de trabajo. Así que si no aplica la ley, no. Sí, especialmente agrega el personal agrario, que también tiene un régimen distinto, pero sería LST y personal agrario. Perfecto. Y una pregunta que está, digamos, arrancó y terminó el webinar con preguntas de estas. ¿Qué pasa con la medida cautelar? ¿Cómo va a convivir este FAL o la ley de modernización laboral con no solo esta medida cautelar, sino con probablemente todas las que se vengan? Bueno, es una gran pregunta. Lo que sabemos es que se dictó esta medida cautelar el 30 de marzo, suspendiendo ciertos artículos de la ley de modernización, más o menos el 80% de la ley, y en términos de FAL, expone algunos argumentos que son, digamos, por lo menos en este punto, parecen tener cierta debilidad, porque, por ejemplo, habla de que no repara suficientemente los despidos injustificados, cuando en realidad, como decíamos antes, que no alcance el fondo no significa que el empleador no tiene que pagar íntegramente las indemnizaciones. Habla de una supuesta desfinanciación de ANSES, que a todo evento es algo que no es algo que deba discutirse en sede laboral. Y también habla de las malas inversiones o del capital especulativo y de lo que puede hacer el empleador con ese dinero. Lo que sabemos a hoy es que la medida fue apelada ayer y está con traslado para ser elevado a la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo. Yo entiendo que, digamos, esto va a avanzar con su reglamentación independientemente de la suspensión en materia laboral que haya decidido por ahora este juez de primera instancia, digamos, es un juez de primera instancia que está tratando esta cautelar. Vamos a ver qué es lo que dice la Cámara, pero dentro de los artículos que son cuestionables desde el punto de vista de derecho individual de trabajo, no parece, porque, digamos, no parece generar tanta contingencia desde el punto de vista que no afecta al trabajador ni a su indemnización. Digamos, una lectura correcta del FAL y de lo que dice la ley implica concluir que no hay afectación al trabajador ni a su indemnización. Así que eso está en veremos. Hoy está suspendido, sabemos que después con la medida cautelar que se dictó, después se retrotrajo en alguna parte en lo que tiene que ver con la aplicación de intereses en el fuero laboral. Vamos a ver cómo transcurren los próximos días. Perfecto. Bueno, creo que recorrimos todo lo que sabemos y todo lo que suponemos. En un breve resumen, lo importante de esto es que uno es obligatorio. El FAL es obligatorio, entraría en vigencia el 1 de junio con alguna probabilidad de que se prorrogue. Hasta 6 meses, ¿verdad? Hasta 6 meses, que es una atribución que tiene el Ejecutivo, en caso de que, acá mencionamos muchísimo de que falta reglamentar muchas cosas, y eso toma tiempo, y Alex habló de esto pasa por Legal y Técnica, después pasa por CNB, y después se tiene que publicar todo esto. Hay muchas cosas que no sabemos y aclaramos que las suponemos o que no sabemos directamente, pero probablemente esto tome tiempo, no sabemos si llegan para el 1 de junio, pero bueno, en caso de que lleguen para el 1 de junio hay que estar listo. Eso implica probablemente elegir un FAL o más de un FAL, significa que tenemos que elegir un fideicomiso o un fondo o varios fondos comunes de inversión para dónde invertir. Las gestoras vamos a estar probablemente todas sacando uno o más FALes.
Una pregunta ahí me hizo acordar que hubo, si todas las empresas pueden tener su propio FAL, no por una cuestión económica. Imagínense que una empresa con sueldos por 100 millones de pesos mensuales, que no es menor, aporta solo 1 millón de pesos al FAL por mes. Ese millón de pesos no alcanza para sostener económicamente la estructura de un fondo, con lo cual las empresas que vayan a tener su propio FAL van a ser empresas que tengan, por ejemplo, 20.000 empleados, y ahí pueden ellos estar en el proceso de inversión, decidir en qué se invierte y demás, pero está por una cuestión económica y no legal, probablemente apuntado solo a empresas que les den los números para tener su propio FAL. No se ofendan si su empresa no va a tener su propio FAL. La gran mayoría de las empresas van a aportar lo que son FALes multiempresa, tanto fideicomisos como fondos comunes de inversión, y es lógico que lo haya porque es como todo, la escala es importante y además los aportes de uno van a ser la liquidez de otro, ¿no? Imagínense cómo va a funcionar esto, que estamos ya 3 años centrados en el sistema FAL y empresa A pasa a pagar despidos, todo el resto de las empresas van a estar aportando el 1% de su masa salarial. Se puede usar esa liquidez para pagar, con lo cual hay una virtuosidad en la escala de los FALes por el tema de la liquidez, por el tema de la atomización y demás, con lo cual sería lógico que no haya infinitos FALes y que no haya tampoco una portabilidad infinita, ni de stock ni de flujo, por una cuestión lógica, económica y operativa de largo plazo. Y ahí, Nico, agrego que la CNB dijo que no va a tener un reglamento de gestión tipo ni un contrato de fideicomiso tipo, pero que va a tratar de que no se arme un cuello de botella en el regulador en la aprobación de estos vehículos, pero que va a poner lo que es autorización automática. Ahí por ahí la cámara de fideicomisos y la cámara de fondos, estaría bueno, digamos, los instamos a que hagan best practices de reglamento tipo para que esto salga más rápido, ¿no? Entonces, sería bueno que ya que la CNB no lo hace, por ahí las cámaras pueden ayudar a hacerlos. Perfecto. Pero sí va a haber autorización automática, que es muy importante para que no se arme este famoso cuello de botella en la aprobación. Perfecto. Sí, ahí me imagino que lo que vamos a hacer las ciudades gerentes es agarrar un reglamento de gestión tipo o de inversor calificado y hacerlo destino FAL para que quede claro que es un fondo FAL, para que no haya mezcla, ¿no? Porque ¿qué pasa? Si una empresa se equivoca y suscribe un FAL, lo que le pasa es que esa plata después le queda, entre comillas, atrapada con destino único. O sea, después, si suscribe a un FAL, no puede rescatar a un FAL para pagar sueldos. Tiene que ser específicamente para indemnizaciones. Entonces, no se puede confundir. Entonces, creo que sería lógico que tengan nombre propio o por lo menos los fondos que tengan una cuota parte propia. Perfecto. Bueno, creo que repasamos todo lo que sabemos y lo que suponemos. Muchas gracias a todos por conectarse. Vemos muchas conexiones, muchas preguntas. Espero haber respondido todo lo que pudimos responder. Vamos a estar enviando a todos los conectados la presentación. Así que, bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Y muchas gracias a ustedes, Caro y Alex, por la masterclass de FAL que nos dieron recién. Al contrario, gracias a Max por la invitación. Muchas gracias. Buenas tardes.